Muy queridos amigos de nuestro canal ABC Prodin Provida. Una vez más, bienvenidos a esta serie de videos que preparamos por ustedes con la ayuda de Dios cada semana. El tema para el día de hoy, gestionando el estrés en familia. Tenemos un programa ya que es sobre el estrés en familia, pero aquí nos vamos a centrar más sobre la gestión del estrés. Y para hablar de este tema está con nosotros Rosalba González. Adelante, Rosalba. Nuevamente contigo, Jordi, con todos los que nos acompañan en estas emisiones que hemos preparado y que siempre nos ocupan todos los días de la semana, a fin de que podamos realmente llegar al punto donde podamos comprender cómo nos estamos comportando en familia, qué es lo que a veces nos negamos como a cambiar y que es tan necesario para que ese ambiente familiar realmente sea cordial, sea pleno, sea abierto para todos. Así es, Rosalba. Y antes de empezar, a mí me gustaría hacer referencia a que la familia, el matrimonio, es una comunión de personas. Por lo tanto, en cuanto como unión, es decir, una unión de dos o más personas, siempre va a presentar retos, siempre va a presentar obstáculos, siempre. No importa la edad que tengas, no importa la cantidad de hijos que tengas, siempre va a tener retos y obstáculos, bien, que pueden generar estrés. Bien, entonces quiero poner yo este presupuesto para que familia que tenga estrés en familia, valga la redundancia, no se me desanime, ¿ok? Me parece muy importante esto. Siempre vamos a tener obstáculos, porque tender a la comunión, que es a lo que está llamado el matrimonio, es algo divino, que solo con su ayuda podemos lograrlo. Entonces, para empezar, Rosalba, ¿qué podemos decir? Podemos decir que, a ver, el estrés a nivel mundial se ha convertido en un problema de salud pública que afecta a millones de personas, no importando clases sociales, sexo, diferentes etapas de la vida, condiciones laborales, económicas, culturales, en las que las personas van teniendo una actividad diaria. El agitado ritmo de la vida cotidiana y diferentes condiciones socioeconómicas repercuten de manera negativa sobre la salud, generando altos niveles de tensión. Por eso nosotros hablamos de un estrés en familia. Todos vamos caminando, todos tenemos una actividad, pero hay ciertos momentos en que la fatiga, como corporal, como ese estado emocional, como que nos va bloqueando, y es cuando podemos hablar de que hay un estrés individual. Pero no nos olvidemos eso que tú dijiste al comienzo del programa, y es que el estrés individual necesariamente afecta al estrés familiar. Porque cuando nosotros llegamos estresados, pues la respuesta de quienes comparten con nosotros en familia, pues también va cambiando, ¿verdad? Y se va dando un caldo de cultivo para que todos vivamos un estrés familiar. Pero concretemos un poquito qué es el estrés. Esto hace referencia a la respuesta física, comportamental y emocional ante una situación en particular. Es decir, el proceso se pone en marcha cuando una persona percibe una situación amenazante que le causa miedo, que le causa emoción, confusión y que de una u otra manera perturba el equilibrio emocional. Se puede presentar a corto plazo o a largo plazo, y si el estrés es elevado constantemente, puede hacer que la persona sea vulnerable a varias enfermedades y comencemos a dar comportamientos desajustados que alteran la buena marcha de la familia. Y es que no todos los miembros de la familia, Jordi, reaccionamos de la misma manera ante una situación amenazante. El mismo factor generador de estrés puede debilitar enormemente a determinados individuos o familias, mientras que para otros es posible que constituya un reto a superar. Eso es bien importante, o sea, estas situaciones de estrés no afectan de la misma manera a todos los integrantes de la familia. Totalmente de acuerdo, Rosalba. A ver, yo quisiera subrayar el punto en el que tú has dicho que
el estrés, tal como has hecho referencia a él, se puede desencadenar allí donde el sujeto percibe algún tipo de amenaza, ¿no? Algún tipo de miedo, ¿no? Algo que supera sus fuerzas. Bien, y en este sentido, queridos amigos, siempre, 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 siempre es bueno tener alguien con quien compartir esto. Alguien, no cualquiera, eso es una cosa muy importante porque eh, no todos tienen la capacidad de ayudarnos, de orientarnos. Bien, en ese sentido puede ayudar mucho compartir situaciones estresantes, por ejemplo, con el esposo, con la esposa. Una cosa muy importante, separar sin dejar de compartir, ¿no? ¿A qué me refiero? Quizás esto puede sonar medio contradictorio, pero me refiero al hecho de que, como tú bien decías, Rosalba, al inicio, eh, los individuos, cada uno tiene su estrés. Bien, llegamos a una familia donde cada individuo tiene su estrés y ¿Mm? es la suma de los individuos y de sus estreses, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, ojo, yo te comparto esto porque necesito hablarlo con alguien, pero no para que tú te estreses y nos pongamos los dos a pelear sobre este punto, o que yo la veo así, tú la ves. No, mira, solamente quizás te lo estoy compartiendo, y si tienes algo que decirme, pues me lo dices, ¿bien? Pero, vamos a decir así, tratando de levantar la menor marea emocional posible, ¿ok? Esto es una cosa muy importante. Separar sin dejar de compartir en el momento indicado, con la persona indicada. Bien, esto es una cosa muy importante. Y cuando tú hablabas de las reacciones, de los diferentes tipos de reacciones al estrés, aquí hay que tener mucho cuidado, queridos amigos, porque una situación puede ser muy estresante para una persona y puede ser una estupidez para otra persona. ¿Ok? Para esa persona a la que quizás no le afecta, ¿ok? Es muy importante que su reacción o su forma de relacionarse para con la persona que sí le afecta no le deje entender al otro que es como que eso, un debilucho, ¿no? Que mira, te ahogas ni siquiera en un vaso, sino que tú literalmente te estás ahogando en una gota de agua, ¿no? Entonces, evidentemente, uno no puede esconder aquello que es, ¿no? Si no me afecta, no me afecta, punto basta, uno no va a pedir perdón por eso, pero tener mucho cuidado con cómo repercute nuestra actitud ante la otra persona o en la otra persona. ¿Bien? Y en ese sentido, también hay una forma de reaccionar ante el estrés sobre la cual yo quisiera llamar la atención, Rosalba, si me lo permites, que es muchas veces la indiferencia. Indiferencia que puede ser muchas veces entendida como una pseudo tranquilidad. Está todo tranquilo, ¿no? Si no, ni peleamos, si no, o sea, es como que muy cordial incluso la relación, pero puede ser cordialmente fría o cordialmente indiferente, ¿no? Yo creo que hay que tener cuidado con ese tipo de reacciones y estar atentos. ¿Por qué? Porque tu esposo, tu esposa, sabes cómo es tu familia y sabes cuál es su comportamiento normal, ¿ok? Y quizás la forma de comportarse ahora no pueda calificarse como mala, pero tú sabes que no se corresponde con su normalidad y puede ser un indicador de que algo está sucediendo, ¿no? Es una forma de reaccionar al estrés ante la cual también debemos estar atentos. Así es, Jordi. Y es que en la actualidad podemos decir que las familias enfrentan muchísimos problemas. Algunas de ellas tienen que lidiar con la pobreza y la falta de oportunidades para tener un trabajo, enfrentando dificultades para cubrir las necesidades básicas como son la alimentación y el alojamiento. Otras familias se enfrentan la realidad diaria de la violencia, ya sea dentro de la familia, violencia familiar interna, o en la sociedad a la cual pertenecen. Y todo eso va generando estrés en la familia. También hay estrés por la migración forzada de las familias, que se ven precisadas a abandonar su territorio, ¿verdad? También hay estrés ante la realidad de una enfermedad, ¿verdad? Cuando el médico dice, bueno, tengo que darte la noticia de que tu enfermedad parece ser que te va a conceder muy pocos meses de vida.
Entonces, todo esto va generando estrés, no solamente en quien recibe la noticia, sino en todos los que participan de la familia. También el hecho de que alguien en la familia esté incursionando en el abuso de drogas, en el abuso del alcohol, los desastres naturales también, si tú observas y escuchas las noticias, los incendios, los ríos, eh, pierden su cauce, etcétera, todo eso va aumentando enormemente el estrés. Por tanto, el estrés familiar tiene sus raíces en la falta de armonía que surge cuando hay un campo de fuerzas donde unos y otros actúan como oponentes y no como facilitadores. Es común en las familias experimentar la necesidad de aprobación de las familias, de no salir de unas líneas de comportamiento, ¿verdad? Entonces, a veces, como padres, eh, forzamos, porque la manera de orientar implica como que no nos podemos expresar bien o no encontramos la estrategia adecuada para orientar a nuestros hijos y entonces a veces como que los forzamos, los encajamos en determinada línea de comportamientos y el hecho de que los hijos reciben esta eh, formación de esta manera, pues para no decepcionar, entonces se ven obligados a actuar de una u otra manera. Esto también genera estrés. Los limitados recursos económicos de la familia comprometen directamente el desarrollo del niño y aumentan, desde luego, el estrés de los padres, lo que a su vez afecta la calidad de crianza del niño y, por supuesto, el subsiguiente desarrollo. Otro factor que puede generar estrés es ese sentimiento de impotencia que a veces los padres tenemos al no poder controlar totalmente un evento que se está presentando en la familia. Entonces comenzamos como padres a estresarnos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo hacer? Pero si ya lo he dado todo, pero si yo he sido bueno, pero, etcétera, etcétera. Entonces todo eso genera estrés en el ámbito familiar y produce un desequilibrio entre las exigencias diarias que que se van presentando en la familia, que son justamente los factores del estrés, y la capacidad de respuesta para gestionar esas demandas. Es ahí donde se produce el estrés, ¿verdad? Ese desequilibrio produce un impacto en la familia, en todos los miembros, en la calidad de ejercicio de la paternidad y de la maternidad. Al estar estresados padre y madre, cambia profundamente la línea de formación de los hijos. Y las rutinas de la unidad familiar cambian totalmente las relaciones entre los miembros de la familia. Antes nos saludábamos, ahora ni el saludo. Antes dábamos las gracias, ahora no damos las gracias. Se supone que mi papá tiene la obligación de dar la alimentación. Se supone que el hijo lo que tiene es que estudiar. Entonces todo es un choque agresivo de cosas que obviamente colocan a la familia en un estrés continuo. Mira, tú acabas de describir realidades muy fuertes eh, que pasan día a día en las familias, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad. Lo siento, no importa lo que hagas, si toca que alguien se muera, se va a morir. No importa lo que hagas, ¿bien? O quizás, pues, qué sé yo, una situación donde el hijo se descarriló, la sustancia, las drogas que hacía referencia. Eh, no importa lo que hagas, quizás en el momento tú no eres Dios para hacer así y sacar a tu hijo de allí. Ni siquiera Dios, siendo Dios, lo hace. Imaginémonos nosotros, ¿ok? Entonces, de ahí ese sentimiento de impotencia del que tú hablabas, ¿no? Que yo creo que, bueno, todo ser humano en algún momento lo ha sentido. Y cuando hay un sentimiento de impotencia relacionado con una persona a la que amas, es devastador. Bien, se convierte en una especie de círculo vicioso. ¿Por qué? Porque la causa está dentro de uno. En ese querer hacer algo, salir a la realidad y no poder, pues las consecuencias vuelven sobre uno y ese sentimiento sigue aumentando y puede ser desesperante.
Yo allí, Rosalba, ahora mismo me estoy acordando de, de, de una mujer, una laica consagrada, la Madre María Teresa, que ella le tenía mucha devoción a una oración, ¿no? Que era el Stabat, ¿no? Muchas veces en esas situaciones, para mantener la armonía, que tú dijiste que cuando se rompe esa armonía es donde, o cuando esa armonía se ve amenazada es donde el estrés puede explotar, pues Ujú. para mantener esa armonía, aunque sea mínimamente, ¿ah? No, no digo para rehacer todo y que todo esté bien, no, no, para mantener esa armonía mínimamente, nos puede servir de modelo la oración del Stabat Mater, ¿no? Dice, estaba la madre dolorosa junto a la cruz. Muchas veces de eso se va a tratar, queridos amigos, ¿ah? Y disculpen si aquí me he elevado un poquito al nivel espiritual religioso, pero se va a tratar de eso. Mira, yo no puedo hacer nada por ti. Ahora mismo no puedo hacer nada para salir de esta situación, quizás, pero aquí estoy. Lo siento, soy humano, soy limitado, me gustaría salir de toda esta porquería, pero ahora mismo no se puede. Pero aquí estoy, acompañándote en todo lo bueno que hagas, ¿no? Y queridos amigos, tener la humildad y la valentía de decir eso, y el otro que también tenga la humildad y los brazos abiertos y el corazón suficiente para aceptar ese acompañamiento, créanme, ya es un síntoma de que ese matrimonio, de que esa familia está creciendo de una forma increíble, ¿ok? Entonces, saber estar de pie junto a la cruz. La Virgen María no pudo bajar a su hijo de la cruz, ¿ah? Se murió igual, ¿ah? Disculpen que soy así medio, catastrófico. Quizás tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu hijo se mueran igual, ¿ok? Pero el estar junto al otro es lo que va a permitir mantener esa unión, que es justamente cuando esa unión se ve amenazada es donde salta el estrés. Entonces, quizás Dios nos dé la gracia de caer en la cuenta y vivir más que caer en la cuenta, el hecho de que nuestra unión sigue a pesar de que ahora tengas que morirte, a pesar de que ahora tengas que irte, ¿no? No sé qué opinas tú, Rosalba, si puedes enriquecernos. Es interesante lo que tú nos estás compartiendo y eso nos permite entrar en el manejo, o sea, la gestión Ujú. propia de las situaciones estresantes en un contexto familiar. Lo primero que debemos hacer es identificar lo que está causando el estrés. Ya dijimos que las causas del estrés en la familia pueden ser muy variadas, pero como apuntar en este punto, a el origen está a nivel interno, somos nosotros, se relaciona con la forma como nosotros estamos llevando la vida familiar o proviene de fuentes externas. El origen está centrado en asuntos de salud, de enfermedad. Es la economía lo que nos pone así, es identificar realmente para cada familia cuál es el origen del estrés. Y luego podemos apuntar a la comunicación. Hay que hablar amablemente. A mí me parece que el compartir, no solamente hablar, que tú me escuches y tú muy amablemente me estás mirando a los ojos, no, hay que hacerlo de forma amable, cordial, de tal manera que la comunicación que se entregue sea fácilmente entendible por la persona que nos está escuchando. Mira que San Juan Bosco decía que la dulzura en el hablar y en el obrar y en el reprender lo gana todo y a todos. Es sorprendente cómo un poco de amabilidad ayuda a establecer la armonía en el hogar, porque es que frente al error que todos cometemos, pues cabe también la posibilidad de corregir. Entonces es una tarea para la familia aprender a conjugar el verbo rectificar. Yo rectifico, tú rectificas, todos rectificamos, porque es que a veces solamente el dedo apunta hacia los demás y no. Así es. Fíjate que lo primero en Así es. esa conjugación está yo rectifico. Conviene también hablar
unos y otros, como lo que tú nos decías, sobre los sentimientos que estamos nosotros en un momento dado eh, pasando situaciones difíciles, circunstancias, temores, pero poder hablar en un lenguaje claro, ¿verdad? Y es importante que nosotros como padres vayamos orientando esa comunicación. ¿Ves? Entonces, yo como padre, yo como madre puedo decir, es importante que aprendamos a vencer un poco los temores. Fíjate que yo cuando chiquito tal cosa, porque tu abuelito hacía, porque etcétera, etcétera, y van conjugando experiencias vividas de los padres que van alimentando la forma como los hijos pueden hacer frente al estrés. Otra cosa en el lenguaje además de hablar de una forma clara, cordial, también hay que sonreír frecuentemente. No porque estemos tratando de que tenía yo un miedo, entonces hacer una cara como de espanto, etcétera, sino, no, por el contrario, es sonreír. Es siempre presentar ese hábito natural que nos ayude al mismo tiempo a aliviar las cargas a nivel personal y a nivel de los hijos. Es encontrar cosas dentro de esa experiencia vivida, cosas que nos hagan reír, que nos hagan sonreír, que como ese apunte que dices tú, ay papá, ¿ves? Entonces como que rompes esa seriedad con la cual estás hablando y ese diálogo se torna edificante, constructivo, ameno. Incluso el hijo te puede seguir preguntando y te facilita el diálogo de, de esa situación que para ti en un momento dado fue bastante estresante. Yo creo que esos tres puntos nos ayudan. No sé si quieras agregar algo y yo después continúo, ¿vale? Claro que sí, Rosalba. Para que continúes, hablo rápidamente. Cuando tú nos dices, ¿no? Hablar de cómo nos sentimos, hablar de los sentimientos, es muy importante, queridos amigos, con amabilidad, con caridad y realismo, con mucho realismo, por favor, cuestionarnos o que el otro me haga caer en la cuenta si que los sentimientos tienen fundamento en la realidad, ¿no? ¿Ya? Yo me siento, qué sé yo, que no puedo, que no estoy haciendo, que podría hacer mucho más. De repente mi esposa me dice, es que ya es bastante lo que estás haciendo, ¿no? O sea, que tú que te crees Dios, ah, eres un ser humano, por el amor del cielo, eres un ser humano, métete eso en la cabeza, somos seres humanos, vamos a sufrir, claro que vamos a sufrir, pero podemos amar y ser felices mientras sufrimos, y de eso se trata, no de eliminar el sufrimiento. Entonces, entender si esos sentimientos tienen fundamento en la realidad. Y tú dijiste una cosa muy importante, hiciste una referencia al pasado, hiciste una referencia al pasado, porque quizás yo cuando era niño en la relación con mis padres, ok, entiende el sentimiento, de dónde viene. Y si ves que no tiene fundamento en la realidad, si puedes deshacerte, cosa que está complicado que te deshagas de ese sentimiento, pero bueno, si puedes hacerlo con ayuda de profesionales, hazlo. Si no, aprendes a vivir con ello también con ayuda de profesionales, muy posiblemente. ¿Ok? Aprendes a vivir con ese sentimiento, pero tú racionalmente ya sabrás poner un límite para que eso no afecte a los hijos, afecte a la esposa, ¿no? Mira, yo me siento así, no pasa nada, tengo que seguir adelante, ¿ok? Entonces, darle el justo valor al sentimiento. El sentimiento me habla de una realidad, de una herida quizás del pasado, pero también me habla de una posibilidad de hacerlo diferente, queridos amigos. Y te dejo, Rosalba, con lo que tenías para decirnos. Es que este tema nos da para mucho, Jordi, pero bueno, resumiendo, podemos decir que el estrés familiar, para lograr retirarnos de ese estrés que nos hace tanto daño como familia, es como que también hemos de definir qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos, pero no una sola persona. Es que es una unidad familiar, como estabas diciendo tú. Entonces, ¿qué necesitamos como familia y qué podemos también aportar? Es algo que va construyendo una unidad familiar y es algo también que te habla
de la experiencia de cada uno y de que todos tenemos necesidad de aprender del otro y de ofrecer también a los demás experiencias propias de las cuales también todos pueden ayudarse y mejorar. Hay un punto que me parece central en esto de gestionar el estrés y de enfrentar muchas veces los errores, las situaciones difíciles, el estrés que a veces nos pone a hablar en un tono no adecuado, utilizar palabras que ofenden, etcétera, etcétera, y es el pedir perdón. Y también al recibir perdón, perdonar rápidamente, recordando que nosotros mismos también hemos necesitado del perdón. Bien lo decías tú y yo lo ratifico, el orgullo no tiene cabida en un hogar tranquilo. Por eso debería ser una fórmula, amiga, la de saber disculparse con facilidad y pedir perdón. De hecho, lo que normalmente ocurre es que tenemos necesidad de ser perdonados mucho más que perdonar a los demás. Esto último me parece bien importante, porque es que cuando vamos en un conocimiento de sí mismo, encontramos muchas cosas que los demás pudieran perdonarnos, pero como nos centramos es en lo que hace el otro, entonces solamente estamos viendo, Jordi, el perdón que yo tengo que hacer porque este muchacho, este hijo, este esposo, esta esposa, ay, se la pasa cometiendo unos errores, pero bueno, mi Dios verá qué hace con ella, yo la perdono, pero con un sacrificio que denota que no hay en realidad en ese corazón un perdón auténtico. Y es que en el amor hay que ser pacientes. Nosotros a veces, aunque queremos cambiar, pues a veces nos equivocamos y nos seguimos equivocando, pero la comprensión por parte de los integrantes de la familia hace que a través del lenguaje que ya hemos hablado, ese lenguaje cordial, amoroso, sencillo, pues caigamos en cuenta de todas las cosas que como personas tenemos que hacer para mantener realmente el buen ambiente en el hogar. Y es que también en ese hogar hay que compartir, eso es otra manera de gestionar, hay que compartir un tiempo de calidad. Tenemos que jugar, tenemos que saber hablar, tenemos que estar nosotros en familia disfrutando de la felicidad de lo que es tener papá y mamá, de la felicidad de que papá y mamá tienen esos hijos. Eso es una bendición de Dios que tienes tú que estar disfrutando aún en los momentos en que se presentan discusiones, etcétera. Hay que romper con las rutinas y es sin duda también una forma como nosotros salimos de ese estrés. A veces nos rutinizamos tanto que le ponemos más atención a la rutina, que hay que cumplir esto y esto, y descuidamos realmente el afecto que los demás merecen y sobra toda rutina, porque la mejor rutina es ese corazón que está abierto y que ama tanto a la esposa, al esposo, a los hijos y que en ese amor que proyecta papá y mamá están los hijos mezclados. Entonces, fíjate que la unidad del amor, la que realmente echa fuera el estrés familiar. Así es, Rosalba. Y ya para terminar, quiero tomar la pregunta que hiciste. Preguntarnos qué queremos, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Para qué existe una familia? Es una razón que nunca puedes perderla de vista, no podemos perderla de vista. Uno hace familia, uno hace matrimonio para hacer unión con el otro. Amigo mío, mientras la unión se mantenga, que vengan las dificultades que tengan que venir, que van a ser muchas, algunas más dolorosas que otras. Que vengan, no importa. Mientras se mantenga esa unión, tú vas a saber que lo más importante lo estás manteniendo. Qué hermoso es cuando se tiene esa conversación entre marido y mujer y se elencan un montón de cosas que están mal, pero de repente dicen, pero estamos juntos. Y eso es lo que vale. Ya está. Si está Dios y la unión de los esposos, poco a poco irá saliendo todo lo demás. Que cada discusión
termine con un corazón sincero que dice, pero sobre todo, y lo que importa, es que estamos juntos y Dios está con nosotros. Todo se superará, confiando en Dios. Y lo que sí no se supera es que el tiempo se ha ido. Así que este programa se tiene que terminar. Gracias, Rosalba, por habernos acompañado. Gracias a ti, Jordi, gracias a Dios que lo hace posible, pero hay algo que nunca debemos olvidar. La mejor gestión para evitar el estrés individual y familiar es orar. Diariamente pedirle al Señor que nos regale la paz en nuestro corazón. Gracias, Rosalba. Y a ustedes, queridos amigos, si Dios quiere, nos veremos en una próxima ocasión. Dios los bendiga.